Buenas familia, ¿cómo están? Es un placer para mí poder estar con ustedes hoy y compartir a través de este medio. Sé que capaz están un poco sorprendidos porque no se esperaba mi presencia, pero, pero bueno, es un privilegio para mí tener la oportunidad de compartir a través de este medio y poder estar con ustedes. Y bueno, sepan que he podido valorar en este tiempo mucho más lo que hacen Iván, Samuel y Miriam, porque no es tan fácil esto de predicar. Pensé que quizá los nervios más grandes se pasaban cuando uno predicaba en la congregación, pero no, ese video me he dado cuenta que por acá es mucho más difícil el imaginarse que ustedes están del otro lado. Pero bueno, un poco la idea es compartir la palabra, poder enviar un mensaje de aliento para ustedes. Y bueno, eh, me pareció que esta era una buena etapa para que en este tiempo aprovechar y compartir un poco de lo que Dios ha hablado sobre todos estos tiempos que estamos viviendo, sobre todos estos tiempos donde estas nuevas formas de readaptarnos a lo que estamos haciendo y a cómo nos reunimos, eh, nos muestra, ¿no? Y bueno, eh, yo le puse al título de esta prédica o de este mensaje: no es tiempo de desánimo. ¿Y por qué no es tiempo de desánimo? Porque sí, muchas veces vemos, y hemos hablado con muchos hermanos, que quizá estos tiempos de estar encerrados, de no tener tanta comunión, de no poder reunirnos, ha potenciado a muchos hijos de Dios a llevarlos a la intimidad, a volver al corazón de Dios, a alimentarnos realmente de la fuente que Él es. Pero también es verdad, y no podemos desmentirlo, que también este puede ser un tiempo en que muchos piensen que está la iglesia estancada, que está la iglesia pausada, y que puedan hasta llevar a cuestionarnos y a generar ciertas dudas sobre esto, sobre lo que creemos. ¿Sí? Y bueno, entonces yo le puse a esta predica eso: no es un tiempo de desánimo, ¿no? Porque quiero mostrarte cómo en realidad este tiempo es mucho más provechoso y es realmente importante que lo sepamos aprovechar y disfrutar, ¿sí? Pero entonces yo primero quiero empezar leyendo ahí segundas de Corintios 4, del 6 al 10, ¿no? Me imagino que tenías la palabra ya ahí. Así que vamos a ir a 2 de Corintios 4, del 6 al 10, y dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué puede detener lo que Dios ya hizo que resplandezca en nuestros corazones? Nada, nada. Como bien dice ahí la palabra, atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La iglesia tiene la vida de Jesús. Tenemos Padre, tenemos esperanza. Qué importante es que en estos tiempos estemos arraigados a esto. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza, y como bien dice el 10, llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No hay turbulencia externa de este mundo que pueda detener lo que Dios ya hizo que resplandeciera. Y esto es algo que yo quiero que hoy quede bien, pero bien arraigado en nuestros corazones. Es muy importante esto, que lo recordemos siempre, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por las corrientes de esta tierra que piensan que piensan que todo está perdido, porque piensan que todo está, que no sabemos qué va a pasar, pero nosotros tenemos vida en Jesús. Tenemos vida en Jesús. Entonces no podemos caer en desanimarnos por estos tiempos, sino que tenemos que saber cómo aprovecharlos estos tiempos. Tenemos que estar sobre la situación. Entonces, como yo digo, muchas veces Iván nos ha enseñado que
nos preguntamos, ¿no? Que no debemos preguntarle a Dios por qué, sino los para qué de estos tiempos, ¿no? Quizás si nos enfrascamos en preguntar el por qué de la pandemia no tengamos respuesta, pero sí necesitamos saber los para qué. Y saben, yo anoté acá tres consignas, 3 puntos que me parecen a mí que son muy importantes, que los hijos de Dios estemos enfocados en estos tiempos, ¿no? Y ahí vamos a poder ver lo que yo digo, que no es un tiempo para detenerse en lo que Dios quiere hacer, sino todo lo contrario. Y lo primero que yo anoté ahí es arrancar la religiosidad. Arrancar la religiosidad. Qué importante es que en estos tiempos arranquemos la religiosidad de nuestras vidas. Y a ver si podemos comprender. Religión. ¿Qué es religión? Dice que es el conjunto de creencias y normas y de comportamientos y de ceremonias que nos acercan a una divinidad, ¿no? Entonces muchas veces nosotros pensamos que la forma de acercarnos a Dios es en la iglesia de las 4 paredes, es en el local, ¿no? Y es bueno para esto recordar lo que Iván decía la semana pasada, ¿no? Que hay algo nuevo que Dios está preparando. Hay algo nuevo que Dios está preparando. Y la importancia de esto nuevo, de adquirir esto nuevo. Pero, como bien decía él, esto nuevo no puede insertarse en algo viejo. Entonces, así como debemos enfocarnos en lo nuevo, también debemos enfocarnos de forma profunda en quitar lo viejo. Quitar lo viejo. ¿Y qué es quitar lo viejo? Quitar muchas veces de nuestra forma de ver y nuestra forma de percibir cómo Dios se comunica en la iglesia, en el local, en nuestras vidas, ¿no? Yo puse: la iglesia siempre insiste sobre la religiosidad, pero debemos tener en cuenta que es muy discreta y se va metiendo de forma muy sigilosa en nuestra vida. Sí, es verdad, nosotros en la iglesia muchas veces predicamos y sobre la importancia de no caer en religiosidad, de no caer en ser religiosos. Pero también debemos entender que la religiosidad muchas veces es discreta, ¿no? Muchas veces es tan sigilosa para meterse en nuestras vidas que no nos damos cuenta, ¿no? Y adquirimos costumbres y formas que creemos que esas son las que Dios desea para que generar cosas, y muchas veces no tiene nada que ver, y no es así lo que Dios espera. Recuerden, Dios quiere relación, ¿sí? Y yo noté que, a ver, muchas veces nosotros asociamos la religión a religiosidad a la forma en la que hacemos las cosas en medio de la reunión o cierta forma, pero también hay una religiosidad que es la personal, ¿no? Hay una religiosidad que es la que yo puse, ¿no? La religiosidad que vemos cuando estamos entre nosotros, ¿no? Y cómo hacemos las cosas entre nosotros. Pero hay otra religión, o sea, otra forma de caer en religiosidad que es de forma personal. Pero primero vamos a ver ahí Juan 13 del 1 al 10. Vamos a ir a Juan rápido. Juan 13 del 1 al 10. Y yo quiero mostrarles, capaz que no lo leemos todo, ¿no? Pero tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Y esto es para mostrarles lo que yo decía. Cómo a veces los protocolos y las formas nos hacen creer que esta es la forma en la que nos manejamos y no hay otra, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Jesús lavando los pies de los discípulos, ¿no? Sabemos que esto nos enseña mucho de servicio, pero también nos habla de romper las formas, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús decide ceñirse y lavar los pies de sus discípulos? Algo que hacía un criado, algo que hacía el servidor más bajo, ¿no? Y en eso tiene una discusión con Pedro, un intercambio en el que Pedro dice: no, tú, maestro, no me vas a lavar a mí los pies, qué increíble. Y él le dice: es necesario, que dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué importa de esto? Que simplemente quiero que recuerden esta forma de este pasaje,
¿Qué quiero quedarme yo con esto? Cómo Jesús rompe el protocolo y cómo Pedro al principio estaba duro en eso y sin embargo luego entiende que es necesario. ¿Qué quiero decir? Está bien que muchas veces tengamos formas de hacer las cosas, pero también estemos preparados para nuevas formas que se quieran imponer. Muchas veces en las reuniones y todo eso, si nos mueven una forma, nos desacomodamos. Bueno, este es un tiempo para nosotros empezar a quitar con el Espíritu Santo eso de nosotros y estar preparados para entender que la iglesia se mueve constantemente, es una iglesia dinámica y que así todo el reino de Dios es dinámico. Entonces, rompamos con los protocolos. ¿Qué quiero decir? Rompamos esa religión que a veces tenemos en las reuniones. Bueno, este tiempo en el que estamos es un tiempo para ver, para mirar para adentro. Y el otro es personal. La otra forma de tener religión es personal. ¿Qué quiero decir con la religión personal? Es como concebimos las cosas. A veces nosotros nuestras propias cosas las percibimos de una forma y como digo, y eso nos hace como caer en una religión de que siempre deba ser así, ¿no? Aún en nuestras vidas. Y ahí vamos a leer Juan 3:8. Mismo ahí, vamos un poquitito para atrás. Y vamos a leer Juan 3:8. Y miren lo que dice. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros somos nacidos del Espíritu. Entonces debemos estar preparados para que no sepamos, ¿no? Para que ese viento del Espíritu que sopla, no sepamos ni a dónde viene ni a dónde va. ¿Qué quiero decir? Muchas veces, aún en nuestra vida, cuando nos cambian algo que es diferente, no, pero eso no es así, a mí no me lo enseñaron así. Ojo, porque a veces debemos estar atentos, porque no detengamos lo que el Espíritu quiere hacer, porque nosotros lo concibamos diferente. ¿Se entiende? Esta es la primera parte de la que yo creo que debemos estar abocados en este tiempo. En vez de estar desanimados, estemos abocados en que el Espíritu Santo nos revele para arrancar la religiosidad. Y arrancar la religiosidad de forma minuciosa, porque muchas veces, como dijo, en el afán de estar reuniéndonos todo el tiempo, estas cosas no las vemos, porque están metidas de forma muy específica en nuestras vidas. ¿Sí? Bueno, entonces este es un tiempo para aprovechar eso, para quitar tanto la religión en los protocolos de cuando tenemos reuniones, ¿no? O de cuando la iglesia se mueve en medio, en reuniones de muchos hijos, pero también en cómo conseguimos nosotros personalmente ciertas cosas. Necesitamos estar preparados para ser hijos que no se aten a una forma, a la hora de adorar, a la hora de cantar, a la hora de alabar, que sean justamente hijos que vengan nacidos del Espíritu y que, como dice ahí, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu, ¿no? Este es un tiempo para que empecemos a experimentar esto, que no sepan ni de dónde venimos ni a dónde vamos, hijos del Espíritu. Y eso es como primer punto en lo que yo les decía que es un tiempo para estar abocado. Después, otro punto es en afirmar nuestra vida en Cristo. Este es un tiempo que necesitamos erradicar la religiosidad y afirmar nuestra vida en Cristo. ¿Sí? Y es importante esto. Es importante que una continúe con la otra. Y vamos a leer ahí Juan 17:21. Juan 17:21. Y dice, vamos a leer desde el 20, que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El otro día cuando le compartí a Stephanie más o menos lo que quería hablar,
ella me hacía acordar de esta palabra, ¿sí? Y es, wow, interesante, ¿no? Miren el grado de, de intimidad que Jesús oró para que nosotros tengamos. Así tenemos que estar unidos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es importante afirmar nuestra vida en Cristo. Es importante afirmar nuestra vida y es importante estar abocados en este tiempo para que esto se haga una realidad. ¿Cómo es esto? Cerrando, como decía, nuestra intimidad, nuestra habitación y dejándonos ministrar por el Espíritu Santo. Debemos dejarnos ministrar por el Espíritu Santo para que esto empiece a ser una realidad aún más fuerte y más profunda en nuestra vida. Entonces, si tendremos trabajo, como decíamos, arrancar la religiosidad y este es un tiempo para afirmar nuestra vida en Cristo. ¿Cómo vamos a estar desalentados? ¿Cómo vamos a estar decaídos si tenemos la oportunidad de estar enfocados más que nunca en esto, con más tiempo para estar metidos en la presencia de Dios, para llegar a alcanzar esto? Y esto es importante, y aún yo pensaba, decía, aún como congregación tenemos un peso más de superioridad, ¿no? Porque recordemos la palabra de este año, ¿no? Cómo el Espíritu Santo nos estaba alertando de esto. Y dice el Espíritu, y decía allá por principio de años, Hechos 17:28, que en Él vivimos, nos movemos y somos. Hoy yo la miro en el correr del tiempo y digo, ¿vieron lo que nos estaba hablando el Señor ya a principio de año, alertando sobre esto? Nosotros vivimos en Él, nos movemos en Él y somos en Él. Y eso trasciende las reuniones, trasciende cualquier evento que estemos preparando a lo largo del año, ¿no? Es importante, es verdad, la comunión y la congregación y el estar congregándonos es importante, pero también debemos entender que el fundamento de nuestra fe tiene que ser esta, que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo nos lo estaba alertando ya desde el principio de año y ahora vemos todo esto que sucedió y es como tremendo, rompe la cabeza, como en ese tiempo quizá no nos dimos cuenta que toda esa palabra que teníamos para procesar a lo largo de este tiempo iba a hacerse tan real ahora, ¿no? Que en estos tiempos de estar un poco más alejados, debemos afirmar nuestra vida en Cristo, entendiendo esto, que somos uno en Él con Cristo y con el Padre, ¿no? Y que esa es la verdadera realidad del Evangelio, el que seguimos, y que en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Entonces, teniendo esto como faro, ¿no? ¿Cómo vamos a estar pensando que este es un tiempo en el que la iglesia puede estar caída, en que la iglesia puede estar sin fuerza, en que la iglesia puede estar estancada? No, todo lo contrario. La iglesia está más viva que nunca porque lo que nos une trasciende a cuatro paredes, trasciende a un local. Lo que nos une a nosotros es Jesucristo, y es Jesucristo a través de su Espíritu y el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces esto tiene que ser algo que nos aliente y nos lleve a experimentar cosas nuevas en este tiempo. Y bueno, tenía ahí un montón de cosas más, ¿no? Pero creo que en este tiempo, entender estos conceptos de la realidad del reino nos hace extrañar otras cosas, ¿no? Cuando nosotros podemos comprender que la iglesia es una iglesia en el Espíritu, ¿no? Y no es simplemente un club social, creo que volvemos justamente a lo que decimos, extrañamos. Pero ¿qué extrañamos en este tiempo? ¿Qué extrañamos de la iglesia en realidad? ¿No? Y yo ponía acá, la sabiduría más que la prédica, la adoración más que la música, el amor más que el abrazo,
el corazón de Dios fluyendo en medio de los hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que nuestra unión no es solamente porque estamos pactando que todos los sábados a las 7 vamos a ir a compartir con hermanos que son copados, sino que entendemos que en realidad vamos a manifestar el corazón de Dios fluyendo porque cada uno de nosotros comparte un trozo de Dios en nuestras vidas. Cuando vamos a la congregación, esta unión que hablábamos acá en Juan 17:21, realmente cambia. Y como digo, la sabiduría más que la prédica. No estamos extrañando a Iván porque predica, es tan bueno cuando predica, tiene palabras tan buenas, sino que lo que extrañamos es el corazón de Dios dándole tanta sabiduría a la hora de predicar. Lo mismo en la adoración, no extrañamos porque lo lindo que tocan, que extrañamos que ese hermano tiene una gracia para llevarme a adorar a Dios de una forma tan profunda. Y eso es realmente algo que cambia totalmente nuestro concepto, ¿no? Y si esto empieza a manifestarse en las próximas reuniones que vamos a tener cuando podamos volver, nos vamos a dar cuenta que justamente no fue un tiempo de estancamiento, es un tiempo donde estamos viendo que eso nuevo que Dios tiene preparado por nosotros es el poder de la iglesia y el poder del Espíritu Santo fluyendo con una intensidad tremenda en nuestros corazones y en nuestras reuniones. ¿Sí? Y bueno, el otro punto que yo tengo ahí y que me encanta es, como dijimos, el primer punto era arrancar la religiosidad, tiempo. Este es un tiempo para aprovechar y mirarnos hacia adentro para romper con la religiosidad, ¿no? No solo en cómo vemos las reuniones, sino en cómo nosotros concebimos conceptos que están dentro de nosotros. Es un tiempo para afirmar nuestra vida en Cristo, ¿sí? Y para mí también es un tiempo en el que debemos proponernos servir a esta tierra, servir a esta tierra, servir a esta nación, servir a nuestra comunidad. Y yo quiero leer ahí Mateo 25, del 35 al 40. Mateo 25, del 35 al 40. Y dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando servimos a esta tierra, estamos sirviendo a nuestro Señor. Claro, porque muchas veces pensamos que decir servir a esta tierra es: no, yo sirvo al Señor, yo en realidad estoy al servicio del Señor, no estoy... No, pero en realidad tiene que meterse este concepto en nosotros. La iglesia debe entender que este es un tiempo en el que debe asumir un rol protagonista, ¿no? Y yo ponía acá como servir a la tierra y ponía generadores de esperanza. Esto es algo que podemos hacer, generadores de esperanza, ¿no? Tenemos esperanza, necesitamos generar en las personas esperanza, no más incertidumbre. También puse riquezas en favor de los que necesitan. Tiene que empezar a generarse en nosotros, tiene que empezar a haber un corazón menos egoísta para generar riquezas en favor de los que necesitan. Y el otro que puse es protagonistas de nuestra comunidad. Generadores de esperanza. Tenemos la palabra, debemos no callarla y ser sabios administradores de ella. Eso es lo primero que debemos hacer. Servir a esta tierra con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Sí? Predicar nuestra palabra. Ayer en una reunión con Miriam decían ser atalayas. Y si es así, tenemos la palabra de salvación y esta tierra la necesita en este tiempo más que nunca, y aunque diga que no, la palabra
es muy importante. Después puse las riquezas en favor de los que necesitan, y acá muchos como que levantan las orejas y dicen, ¿y qué pasa? Yo creo que no podemos perder la sensibilidad por la gente que no tiene. No podemos perder la sensibilidad de los que necesitan porque nosotros estamos cómodos. Sino que necesitamos que también la iglesia muestre que no tiene esa imagen, no es esa iglesia que pide, sino que también somos una iglesia que da a los que necesitan, que da a los que están hambrientos, que da a los que están necesitados, que da a los que no tienen. No, necesitamos, es un rol que tenemos que adquirir con fuerza, en mi opinión, para estos tiempos. Y también puse ahí protagonistas de nuestra comunidad. Tenemos que ser algo que signifique para nuestra comunidad y que, como digo, trascienda aún nuestro mensaje. Porque muchas veces la sociedad nos ve como encajadores que queremos meter la palabra de Dios por los oídos, por las orejas. ¿Sí? Y sí, es verdad, nosotros estamos locos para que la gente sea salva. Pero también debemos entender que muchas veces tiramos la semilla en tierra reseca y por eso es que la semilla no da fruta. Perdón. ¿Qué quiero decir? Muchas veces necesitamos como iglesia empezar a generar ámbitos en la comunidad para lograr, si hay alguien con hambre, darle de comer. Si hay alguien que necesita una ayuda con frío, dársela y mojar esa tierra, pensaba yo, ¿no? Porque yo decía, a veces tiramos la semilla en tierra reseca y ponía el ejemplo de tierra reseca como esa gente que, a veces la gente con hambre, ¿cómo va a escuchar la palabra una persona que tiene hambre? Entonces, la iglesia también tiene que entender que en esta comunidad tenemos que empezar a tomar el control y ser sensibles a la necesidad para luego que con nuestros hechos mostremos la empatía que tenemos con otros. Ahí, a partir de eso, poder mostrar la palabra. Que nuestros hechos también hablen de nuestra predicación. Que nuestros hechos prediquen más que nuestra palabra, ¿no? Para que la gente vea. Y por eso yo ponía el ejemplo de la tierra. Si uno ve una tierra reseca y le dan una semilla, ¿qué hace? Dice, no, primero voy a tratar esta tierra, voy a mojarla, la voy a dar vuelta para luego sí plantar la semilla y cuidarla. Bueno, que esto sea igual, que a la iglesia no le sea indiferente si hay un mendigo que no tiene alimento. Primero alimentemos, primero abriguemos, primero ayudemos a lo que necesita para así después poder predicarlos el mensaje. Pero que no sea indiferente y que no seamos nosotros como hijos de Dios indiferentes y agarramos y tiremos la semilla y bueno, si la recibe, la recibe, si no la recibe, la recibe. Y si no la recibe, no pasa nada. No, este es un tiempo en que debemos ser, tener empatía, no ser egoísta, ¿no? En estos tiempos difíciles, mucha gente sin trabajo, ¿no? Poder ser solución la iglesia. Pero primero porque nos preocupamos por lo que le sucede y luego porque para predicarle a aquellos que nosotros estamos convencidos que es el evangelio verdadero, que es la fe, que es la salvación. ¿Sí? Entonces repasamos. No es un tiempo de desánimo, sino que es un tiempo en el que debemos estar trabajando para arrancar la religiosidad que muchas veces se nos mete de forma sigilosa, sino que este es un tiempo para afirmar nuestra vida en Cristo y que se haga real eso de yo en ti y ellos en mí, para que todos estemos en unidad. ¿Sí? ¿Sí? Para que la gente vea que somos uno, para con Dios y para con nosotros, para con cada uno de aquellos que somos hijos del Espíritu. ¿Sí? Y tercero, servir a esta tierra. Este es un tiempo para servir y como digo, servir no solo predicando la verdad, sino también generando recursos, dando de nuestras posibilidades, para que aquellos que no conocen al proveedor
directamente puedan recibir la provisión, porque no conocen al proveedor, pero conocen a aquel que conoce al proveedor. Entonces ese nexo los va a hacer alcanzar. Y así con todo. Amén, un poco es este el deseo, es esto lo que estaba en mi corazón. Espero que haya sido claro. Perdón si no se entendió. A veces los nervios juegan una mala pasada y como digo, no estamos muy entrenados para esto de hablar a través de unas cámaras, pero espero que les sea de bendición y que les sirva. Los bendigo, hermanos. Sean realmente llenos de la gracia de Dios y nos estamos viendo. Amén.